bienvenidos y bienvenidas a Ciclos Podcast. Mi nombre es Valery Gómez y el tema de hoy es ¿qué hay después de la muerte? Nos acompaña mi compañero Jafet Dulate y el máster Hansel Zúñiga, que nos va a hablar un poco desde el ámbito profesional sobre este tema. Entonces si gusta nos cuenta un poquito sobre usted. Bueno, muy agradecido de estar acá, ¿verdad? De tener la posibilidad de compartir un poquito, como Valery decía, desde un punto de vista más académico sobre el tema, porque mi intención, bueno, evidentemente no es salirme de mi ámbito de trabajo, que es la teología concretamente y la historia de las religiones de alguna forma. También de alguna... Inicialmente acepté la propuesta porque trabajé el tema de la muerte en mi tesis de maestría analizando las distintas formas o conceptos de muerte que hay en un libro de la Biblia que se llama Eclesiastés, Coelet, que es un libro que vincula las tradiciones judías con las tradiciones griegas antiguas, un texto escrito en el siglo IV, III antes de Cristo. Entonces conozco acerca del mundo antiguo varios de los elementos de cómo se fue conformando esta creencia de la muerte a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces mi intención es poder compartir un poco de una manera más amena, no tan esquemático, sino de una manera más sencilla para que las personas que no conocen acerca de esto sepan de dónde vienen sus propias creencias, porque hay raíces muy antiguas. Estamos hablando de que si nos remontamos en uno de los temas que vamos a hablar en el Antiguo Egipto, estamos hablando de creencias de más de 5000 años atrás, en los cuales empieza a configurarse de una manera ordenada, sistemática, la idea de una vida después de la muerte y una persistencia también de cómo es ese mundo después de la muerte. Uh-huh. Sí, bueno, el tema de la muerte en general, nosotros lo vamos a abordar un poco más como en nuestra serie Ciclos, que va a salir a final de año, y este es como un proyecto introductorio donde queremos abarcar el tema como de una forma más personal y familiar. Y yo creo que la mayoría de personas hemos pasado como por la muerte de algún familiar o algún ser querido y ha sido como un tema cercano, ¿verdad? Y además también parte como de nuestras preguntas existenciales de qué hay, ¿verdad? Porque nadie lo sabe. Entonces yo creo que como para empezar o adentrarnos un poco más en el tema, queríamos hablar como desde los inicios, desde tal vez como los antiguos Egiptos y que nos pueda explicar un poco como sobre eso. Sí, tal vez habría que remontarse un poco digamos, al sentimiento religioso. Es decir, cuando ustedes y yo hablamos de religión hoy, todo el mundo piensa en un culto o piensa en una iglesia. Y el concepto religión, la palabra en sí misma puede tener dos orígenes en el latín, que es religare o relegere. Una es unirse con fuerza y la otra es retomar una idea. Por ende, desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista de la palabra, todo ser humano, incluyendo a alguien no creyente, un ateo, es un ser religioso, porque tenemos principios que orientan nuestra existencia, sea cuales sean esos. Puede ser que una persona crea en Dios, pero inclusive dentro del mismo, no sé, desde el ambiente que nosotros conocemos, el cristianismo, sea católico o evangélico, dentro de cada una de esas tendencias, cada persona tiene su propia experiencia de Dios y sus propias ideas acerca de Dios. Entonces no estamos hablando de un concepto uniforme, más aún si nos remontamos precisamente a eso que mencionábamos en la antigüedad. El concepto de religión como tal nace precisamente, o hay distintas teorías acerca de cómo el ser humano se convierte o nace como un ser religioso. Los antiguos griegos, el gran filósofo Aristóteles decía que si la religión es una constante en la historia de todos los pueblos, es porque ella pertenece a la misma esencia del hombre. Y si nos vamos a los datos que nos puede dar la misma arqueología, la misma antropología, nos damos cuenta que desde el periodo que llamamos el Paleolítico Medio ya existen testimonios de que el ser humano, de que el Homo neanderthalis, el hombre neandertal, creía en la existencia de una vida después de la muerte y por lo tanto era un hombre religioso. El Paleolítico es el periodo más antiguo de la prehistoria y más amplio. Bueno, tal vez no el más antiguo, sino el más complejo, el más amplio, porque estamos hablando de 2.8 millones de años atrás, ¿verdad? Y el Paleolítico Medio lo ubicamos más reciente hacia nosotros, hacia los años 70.000
antes de Cristo. Entonces también estamos hablando de un periodo bastante extenso de tiempo. Tal vez el inicio del Paleolítico se marca con el nacimiento de lo que llamamos el Homo habilis, que es precisamente ese antropoide, ese ser hominoide que empieza a utilizar sus manos, a liberar las extremidades superiores para poder trabajar, para poder construir y para poder transformar la materia. ¿Ok? Entonces, por eso le llaman habilis, porque empieza a liberar habilidades, ¿verdad? En su desarrollo. Pero tenemos constancia de que tal vez en ese periodo ya había la creencia en una vida después de la muerte y en un ser superior, pero tal vez muy incipiente, no ordenada. No tenemos tumbas ni tampoco entierros. Es hasta el Paleolítico Medio, que estamos hablando de estos 70.000 antes de Cristo, en los cuales empezamos a encontrar funerarios, vestigios funerarios, tumbas, entierros, todo este tipo de cosas que evidencian por el cuidado de los cadáveres de que se estaba preparando a la persona que moría para un más allá, es decir, para una pervivencia o una subsistencia posterior. Vamos a pasar ahora sí por las culturas del budismo y del hinduismo, que tienen otra forma totalmente diferente de ver la vida, y además, bueno, el hinduismo es una de las religiones tal vez de las más viejas, si no la más vieja que hay, y tiene una manera de ver la muerte súper interesante y muy diferente a como la vemos aquí en el continente americano. Entonces, le doy la palabra. Tal vez es curioso que estemos, para poder entrar ya a la historia de las religiones, a las grandes religiones que son contemporáneas, ¿verdad? Que todavía existen y que son verdaderamente muy antiguas. Paralelamente, cuando en Egipto se estaba desarrollando estas culturas, en Mesopotamia estaban surgiendo otras, los sumerios y otros más posteriormente, y en China también había un desarrollo paralelo más hacia el lejano oriente. Esto es interesante porque se desarrollaron entonces ideas paralelas de la vida después de la muerte, muy parecidas, que tal vez no había contacto entre los pueblos, pero desarrollaron ese mismo sentimiento religioso. Uno podría clasificar hoy las tres grandes religiones de la humanidad de distintas formas, por sus creencias, por su región geográfica, por sus orígenes, pero tienen una característica: todas son orientales. Es decir, las grandes religiones, inclusive las practicadas en América Latina y en Europa o en América del Norte, son provenientes de Oriente. El cristianismo es oriental, ¿verdad? A pesar de que luego tomó formas europeas y todo lo que ha llegado a nosotros por la conquista y la colonización, de alguna manera opacó otras grandes culturas como las culturas mayas, incas, aztecas, que también tenían su concepción de vida después de la muerte y de cómo, por ejemplo, a través de los sacrificios, el sol continuaba surgiendo en el antiguo pueblo maya o en los antiguos aztecas. Pero yéndonos a esta parte de Oriente, como decía, las religiones son fundamentalmente orientales, porque podemos clasificar las religiones nacidas en la China, las religiones nacidas en India, que son hinduismo y budismo, y podemos clasificar las religiones nacidas en el cercano oriente: judaísmo, cristianismo e islam, ¿verdad? Que son las tres grandes tendencias, y cada una de ellas tiene una figura prototípica, porque en la antigua China, que ahí podemos rastrear dos de las grandes tradiciones, el confucianismo y el taoísmo, estas dos tienen como su figura fundamental al sabio. Por eso la veneración a los ancestros, por eso el carácter sapiencial, o sea, de sabiduría de la vejez. En Japón, en China, hoy el budismo es una religión dominante, pero el budismo es extranjero, no es propio de esa zona, es de la India y de la parte norte de la India, de Nepal. Pero en el confucianismo y en el taoísmo chinos, que son propiamente de esa región, esta idea antigua de la veneración de los ancestros tiene que ver precisamente con que no consideraban que la muerte fuera el final, sino que la persona al morir pasaba a ser un espíritu protector de la familia, de la casa. Como los ancestros. Voy a dar como un ejemplo que una referencia, como en Mulan. Exacto, justo.
Era el ejemplo que iba a decir. Quienes han visto Mulan, la caricatura, con respecto también a la nueva, la versión de Disney, de Disney Plus, en ambas se muestra que tienen un espacio determinado para la veneración de los ancestros y que cuidan la casa, ¿verdad? Entonces es esa la idea, pero no existe esa idea de reencarnación en China. En el confucianismo y taoísmo no existe, porque son los ancestros los que cuidan, los que protegen, son espíritus benefactores de la casa. En las religiones de la India, en el budismo y el hinduismo, sí surge esta idea de reencarnación, de transmigración de las almas, porque hay formas de entender la reencarnación, no es igual. Tal vez la más antigua precisamente de las religiones de esta zona es el hinduismo, como decía Jafet ahorita en la introducción, en esta parte. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nace, o uno podría decir, por qué en estas culturas se piensa en esta idea de que la vida es cíclica y de que hay distintas vidas, por lo tanto? Eso nace otra vez, vamos al mismo punto, de cómo nosotros y nosotras, los seres humanos, vemos la naturaleza y nuestra vida y reflejamos esas ideas, porque la naturaleza está llena de ciclos. El simple hecho diario de que el sol se acueste y se levante es un ciclo. Entonces, es una mímesis, es decir, una representación mimética, una representación imitativa de la experiencia de la naturaleza, de las estaciones, de los calendarios que nosotros hemos creado para poder determinar las fiestas y los días. Entonces, la reencarnación nace de esta idea de que todo es cíclico y que precisamente entonces estamos viviendo ahorita una experiencia que nos hace, al morir, dependiendo de cómo hayamos vivido esta vida, eso nos va a hacer reencarnar en un ser o inferior o superior al que hemos sido anteriormente. Hay distintos, decía, tipos de reencarnación, porque los hinduistas creen en una reencarnación en la cual hay un principio vital separado del cuerpo, un alma, entonces hay una transmigración de las almas. Pero hay un sector, por ejemplo, del budismo, que es una religión posterior, que no cree que el ser humano tenga alma. Entonces, la reencarnación se da por un nuevo nacimiento, por un renacimiento de la persona, pero porque esa persona por sí misma pertenece al ciclo de la naturaleza, no piensa en un alma y un cuerpo separados, ¿verdad? Como sí existen otras tendencias, particularmente en el hinduismo. Ahora, uno no puede ser tan... No voy a entrar en muchos detalles porque eso sería adentrarse demasiado en cosas complicadas, pero uno tampoco puede ser tan simplista de decir que todos los hinduistas piensan igual. Si así como en el cristianismo hay un montón de iglesias y grupos diferentes, en el hinduismo hay un montón de escuelas y tradiciones distintas. Entonces, no es lo mismo hablar de los hinduismos propiamente tradicionales de la zona, digamos, de la parte más cercana al Ganges, a la ciudad de Benares, o al hinduismo Vaishnava, que es los grupos Hare Krishna que conocemos aquí en América también y que están presentes, tienen tendencias distintas de pensar el mundo, pero hay un principio común en este concepto de reencarnación. El tema de la reciprocidad y la justicia, que se denomina karma. La gente lo entiende muy popularmente por el cine, las revistas o lo que hayan visto en televisión, pero el karma es un principio cíclico vital, o sea que todo está conectado y al todo estar conectado, entonces hay consecuencias, casi que diríamos en lenguaje científico de causa-efecto de las leyes de Newton, en lo que todo está conectado, ¿verdad? Y hay una reacción igual y opuesta a lo que yo he hecho. Entonces, este principio de la reencarnación tiene que ver asociado con la actuación moral de la persona por el karma. El ciclo continuo de la reencarnación se llama samsara, y samsara es quedarse metido en ese ciclo. El hinduista y luego el budista después quiere romper el samsara porque no quiere volver a reencarnar. Quiere llegar a lo que el budismo denominó nirvana,
Nirvana no es el cielo. Nirvana es el romper el ciclo de la reencarnación para volver al punto de partida, hacerme uno con el universo, uno con la esencia. Si ustedes quieren verlo de una manera gráfica, sería como una gota de agua que se funde en el mar. Esa es la idea. Y ese principio que está de fondo, inicial, del cual provenimos y al cual volvemos, ese principio en el hinduismo se le llama Brahman. Es la idea de Dios, si queremos verlo en concepción más occidental, porque es una fuerza, un ente, un elemento, en algunos casos personal, en otros impersonal, pero que rige el universo, ¿verdad? Y que tiene ese principio allí de por medio. Ok, bueno, ahora ya que cubrimos todo el tema del hinduismo y el budismo, vamos a seguir con las concepciones judeocristianas sobre el más allá. Y vamos a empezar específicamente por la religión judía, que siento yo que especialmente aquí en Costa Rica no es tan conocida por una gran parte. Entonces, bueno, le doy la palabra y empezamos con cómo ven los judíos el más allá. En la antigüedad, los primeros habitantes de Israel, que llamaremos después judíos, todavía no les he dicho que son judíos porque la religión de Israel no ha surgido, son un montón de grupos diferentes. Los antiguos habitantes de Israel, el pueblo hebreo, consideraban que la vida terminaba aquí y que cuando una persona moría se iba a lo que ellos denominaban el Sheol, el lugar de los muertos, muy similar a la concepción griega del Hades, ¿verdad? Donde lo que hay no es una vida, sino una subsistencia, porque es una vida inferior, ¿verdad? Una cuestión de abajo. El infierno es no un lugar de castigo en las concepciones hebreas antiguas, sino una vida fantasmal, una vida, digamos, vaporosa, que no tiene ninguna relación con los seres vivos, incluso ni con Dios. Hay salmos que dicen: tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Tú no vuelves la mirada hacia el Sheol. El que ya se murió, y punto, ¿verdad? Fue hasta tiempo después que la idea de que uno de los atributos fundamentales de Dios es la justicia, que Dios no puede permitir la injusticia en el mundo, al concebir esta idea se preguntaban: ¿y la persona que murió por su fe, la persona que fue justa durante su vida y nunca tuvo ninguna recompensa al respecto, que siempre pasó en sufrimiento? Aquella idea de: ¿y si soy bueno, entonces qué pasó? ¿Y por qué me pasan todas estas cosas a mí? ¿Verdad? Con esta concepción de Dios siendo justo, empezó a surgir la idea de que Dios podía actuar después de la muerte, reivindicando a los justos, y por lo tanto les iba a dar la posibilidad de que regresaran a la vida con una vida superior, y a esto le empezaron a llamar resurrección. El testimonio más antiguo de la creencia en una vida después de la muerte y de la resurrección concretamente se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, y que habla precisamente de que se levantarán de sus tumbas. Y es muy interesante esto, porque la resurrección judía y luego cristiana no es una resurrección fantasmal, sino que es corpórea, tiene que ver con la carnalidad. O sea, ellos no entienden un cuerpo y un alma separados, entienden una unidad. El cuerpo es muy importante, por lo tanto los sentimientos físicos, las sensaciones y todo esto es importante para el judaísmo. Esta idea de resurrección entonces empieza a evolucionar, empieza a llegar a este punto, y ya luego, primero se piensa en una resurrección general de las personas, y luego se empieza a hablar de una resurrección específica de cada uno de esas personas. El judaísmo va poco a poco. En las primeras etapas hay libros bíblicos que, digamos, ese conjunto del Antiguo Testamento, que son 39 para los tradición evangélica, 46 para los católicos, ese conjunto de libros se escribieron en épocas muy diferentes. Por eso hay algunos libros que no creen en la vida después de la muerte, como el Eclesiastés, por ejemplo, o hay libros que sí creen en la vida después de la muerte, como Daniel. No hay una idea uniforme. A veces la gente piensa que las ideas religiosas asumidas
desde siempre en la catequesis o en la escuelita dominical todo está ordenado perfecto y cuando lee la Biblia todo se va a entender. No, tiene que ser contextualizado, si no la Biblia se saca de su mundo y no entendemos nada de lo que está diciendo. Claro. Inclusive para los cristianos y cristianas consideramos que la Biblia no cayó del cielo. La Biblia es una producción humana y cuando hablamos de que es una producción humana inspirada, estamos hablando de que tiene un contenido de fe profundo, pero no significa que Dios la dictó. Sí, exacto, ¿no? Es como, digamos, lo que es, por ejemplo, a mí en el cole bueno, yo soy cristiana, entonces, evangélica, entonces, desde la escuelita dominical a uno le decían, sí, es que estaban los discípulos y Dios le iba diciendo a los discípulos cada cosa que escribir, ¿verdad? Y que así fue textualmente, y no, en realidad, poco de lo que se nos enseña es como la interpretación, ¿verdad? Sí. Y para interpretar hay que lograr ubicar las cosas en sus realidades, en sus mundos, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene un contexto. Inclusive cuando cristianos y cristianas dicen palabra de Dios es una forma de decir que ese libro tiene un contenido de fe, pero no es porque literalmente es la pronunciación letra a letra de los textos por parte de Dios. Un sector del Islam sí considera que es así. Algún sector islámico considera que el Corán, su libro sagrado, es revelado. Los cristianos no creemos que el libro es revelado, sino que es inspirado, que es diferente, ¿verdad? Tiene una connotación teológica distinta. Pero concretamente en el tema de la vida después de la muerte, ya Israel vive un proceso para poder creer en la resurrección y en una resurrección en la cual Dios le da vida a quien ha sido fiel a sus mandamientos, porque la cercanía a la ley, es decir, el cumplimiento es el que te da cercanía a Dios. Inclusive al día de hoy, si alguna persona visita alguna sinagoga, que es el lugar de reunión de los judíos, y de cualquier tendencia, porque hay un montón de tendencias judías también, hay judíos ortodoxos, ultraortodoxos, judíos liberales, reformistas, hay de todo, ¿verdad? Pero hay un factor común, lo que los hace sentirse parte del pueblo, y no solamente religiosamente, sino a nivel étnico, que se sienten una nación y un pueblo, es el texto. Es la ley. Incluso en las afueras de Israel, en el Mediterráneo, cuando las personas se reunían lejos de Jerusalén, que es la capital sagrada de Israel, ¿verdad? Y también para los cristianos y musulmanes es un lugar sagrado. Se reunían en torno a la lectura de la Torá. Ese texto era su patria. En la dispersión el texto es patria, decía un autor por allí. Entonces es ese vínculo que los hace sentirse unidos, porque es el texto el que se reconstruye. Y digo reconstruye porque cada vez que se lee, la persona interpreta y pueden haber múltiples sentidos para distintos momentos. El judaísmo tiene esa construcción poco a poco, y ya para la época de Jesús, siendo un judío, ¿verdad? En la época del siglo I, estamos hablando de que Jesús, ubicado en su contexto, considera junto con muchos de los grupos de su época que existe una resurrección, y que esa resurrección es de alguna forma la manera de decir que la muerte no tiene la última palabra, sino que Dios vence justamente sobre la muerte. Entonces ahí ya uno podría saltar al cristianismo propiamente como tendencia. Tal vez haciendo ese salto. Y a partir de eso, digamos, es interesante porque de aquí, y especialmente, digamos, como en Costa Rica, que la religión como predominante es la católica, uno se queda como con las cosas que le han enseñado, ¿verdad? En la escuela y lo que hablábamos ahora, que no, todos nos lo enseñan como textual y así, y uno no se pone como a investigar estas cosas, ¿verdad? O desde sus orígenes y desde dónde viene todo. ¿Usted como qué diría que son como las ideas, además de la parte católica, como las ideas más populares? ¿Y qué pasa también, por ejemplo, contextualizándonos en el país, y qué pasa también como con las personas que son agnósticas o los ateos, ¿verdad? Y digamos, ¿cómo podríamos hablar sobre eso contrastándolo con todas las ideas cristianas? Aquí en Costa Rica y en América Latina,
También tenemos una mezcla de creencias de la vida después de la muerte provenientes sobre todo en algunos pueblos como en Guatemala, en México, donde la muerte es vista como una subsistencia de tus ancestros también. Entonces la película Coco nos puede explicar muy bien esas ideas de cómo, muy parecido a la cultura china, el ancestro te cuida, está allí presente, no se ha ido, ¿verdad? Está en otra dimensión, pero sigue estando. Entonces, hay herencia de los pueblos propios de América, combinada con el cristianismo por todo el proceso que se dio de colonización, violenta, agresiva, pero se generó una mezcla cultural de la cual todavía somos herederos. Los colonizadores se aprovecharon en mucha medida de estas creencias para montar encima las propias suyas. Las expresiones en México de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, son un claro ejemplo de un mestizaje cultural allí de por medio, porque el buscar a una divinidad, a una diosa, entre comillas, que está embarazada, que vive en un monte determinado, y que los españoles digan, bueno, esa diosa en la que ustedes creen era la Virgen María, pero no es una diosa, sino que es la Virgen María, nada más es la mamá de Jesús. Ellos mezclaron cosas y poco a poco no fue solo la conquista violenta en algunas zonas, sino también una conquista ideológica que se fue haciendo, ¿verdad? Es toda una mezcla, un producto allí, y aquí yo no estoy haciendo valoraciones morales de decir bueno o malo, porque evidentemente hay una inmoralidad en el hecho de imponer la religión por la fuerza y por la espada, como se hizo en gran parte de América, pero también tenemos que vislumbrar a siglos después que este encuentro se iba a dar de alguna manera sí o sí entre los colonizadores, ¿verdad? Y los pueblos colonizados, pero sin duda el recuperar las tradiciones de los pueblos originarios de América es un deber moral, incluso de parte del cristianismo dominante, para poder dejar de considerarse dominante y poder colocarse como una perspectiva más entre otras. Pero esto cuesta mucho porque cuando una persona tiene poder no lo quiere soltar tan fácilmente, ¿verdad? Pero es todo un proceso que se va dando allí. Para centralizarnos un poco más en el tema, ahorita que estaba hablando de todas estas variaciones y mezclas que han habido, no sé si nos podría explicar un poco más detalladamente, en especial para los judíos, cómo ven ellos este paso al más allá y a dónde llegan ellos, porque si bien es cierto que para los católicos nosotros vamos al paraíso, ellos llegan al jardín del Edén, exactamente. Entonces, para ellos, ¿cómo es este proceso desde que mueren y cómo es también para los familiares también? Que he visto que es muy diferente, digamos, a diferencia de nosotros, de los católicos como yo, cuando muere alguien, el proceso del entierro, de la misa, ellos hacen un proceso primero del día que se mueren, después los primeros 3 días, después la primera semana, un poco más ese proceso, ¿cómo sería? Sí, en el fondo hay una idea común entre cristianos, judíos y musulmanes de que hay una resurrección de los muertos, o sea, de que hay una resurrección general y que hay un juicio individual y un juicio general en el cual Dios imparte justicia, pero esa justicia no es vista como condena o castigo, al menos en muchas de las tradiciones digamos más antiguas, sino que es vista como una consecuencia de la vida de la persona, nada más. Pero se comparte esa idea de una vida resucitada después y donde va a haber un juicio final. Eso lo comparten tanto judíos, cristianos como musulmanes, ¿verdad? Tal vez unos lo entienden individualmente, otros lo entienden colectivamente, pero en el fondo hay un juicio, ¿verdad? Y el judaísmo no se escapa de esa realidad, solamente que las maneras de entender la muerte como un tránsito, como un proceso, son distintas. Las formas de hacer duelo en el mundo cristiano, católico, ¿verdad? Igual en el mundo evangélico, son formas distintas de hacer el duelo, de pensar, por ejemplo, como en el judaísmo, en el cual se está dando una transición, un tránsito hacia otra realidad, hacia otro mundo, y en el cual digamos, el hecho de considerarse pueblo de Israel étnicamente hablando, eso hace que inclusive el judaísmo tenga sus propios cementerios para poder hacer la separación directa de quienes han sido israelitas o quienes han sido seguidores de la religión de Israel y que lo han llevado también en su vida y en su práctica, y también, por ejemplo, en el hecho de ciertos rituales
en los cuales el hecho de no entender la muerte como algo que cause dolor, que cause depresión, tristeza. Por esa razón en las casas judías, cuando hay un fallecido, se tapan todos los espejos para no verse las caras, para no ver caras tristes. No se lleva la idea de llevar a una tumba flores, porque las flores, la flor dura unos días y se marchita, pero el recuerdo de esa persona no puede marchitarse, entonces llevan piedras. Quienes han visto la película La lista de Schindler, al final hay imágenes reales de cómo quienes fueron sobrevivientes, de quienes él rescató y pudo salvar durante la Segunda Guerra Mundial, le llevan todos sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, todos los que están ahí gracias a que él rescató, a alguno de ellos le llevan una piedrita. Y la tumba termina cubierta de piedras, ¿verdad? Porque la idea es que la memoria de esa persona sea perdurable y no se vaya, ¿verdad? Entonces, sí hay una idea común entre el judaísmo, cristianismo y el islam de una resurrección y de un juicio, eso se comparte, pero los rituales sí son distintos en cada tradición religiosa. Inclusive en el catolicismo hay una particularidad que se considera como una segunda oportunidad de poder limpiarse de lo que se ha hecho aquí. A eso le llaman purgatorio, ¿verdad? Que es como un intermedio, una transición entre una y otra. Por eso es que en el mundo evangélico no se ora por los difuntos, en el mundo católico sí, ¿verdad? Como una forma de decir, bueno, Dios, que está fuera del tiempo y del espacio, porque para Él no hay pasado, presente ni futuro, sino que todo es un eterno presente, está fuera del tiempo. Entonces Dios ve las oraciones de las personas en toda la historia y ve a la persona que murió al mismo tiempo. Todo lo ve al mismo tiempo. Entonces la oración tiene sentido en esa lógica, que no es la nuestra, porque nosotros hablamos de pasado, presente y futuro como momentos. Dios está fuera de eso, ¿verdad? En esa concepción que hay. Entonces, digámosle así, hay un factor común, pero se entienden los rituales y algunas prácticas de forma distinta, ¿verdad? Incluso entre el mismo cristianismo hay tendencias diferentes en el judaísmo también y en el islam también. Y bueno, ahorita que lo mencionó, esto que sale, ¿verdad?, en varias religiones, el día del juicio final. No sé si podría entrar en un poco más de detalles sobre esto, que esto es algo que probablemente muchas personas han escuchado, pero muy pocas saben muy bien exactamente de qué se trata y realmente, y seguro también muy pocas saben que además se comparte en varias religiones. Sí, como les decía, hay un elemento común en esto del tema del juicio en estas tres religiones, pero todo nace de esta concepción de resurrección del libro de Daniel del que les hablé, en la cual la idea de fondo es que Dios es justo y no puede permitir que las cosas sigan como están, ¿verdad? Entonces, sea aquí o después, va a haber justicia para la persona. La víctima no siempre va a ser víctima. Entonces eso es una idea moralmente muy interesante, ¿verdad? De un Dios que reivindica, pero su justicia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es la justicia vengadora de condenar al quien infringió una norma o al violento, sino más bien de restituir a esa persona y regenerarlo. Entonces, a veces muchas de nuestras ideas, por ejemplo, inclusive pienso en las cuestiones carcelarias de nuestras sociedades, piensan que el hecho de que una persona vaya a una cárcel es para pagar lo que hizo, ¿verdad? Pero nunca se ve la dimensión regenerativa de eso, en el cual se supondría, porque no se da, desgraciadamente, se supondría que allí haya un proceso de regeneración de la persona para que se vuelva a integrar a la sociedad. Bueno, esta idea de regeneración es la idea de justicia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es una justicia vindicativa de venganza, sino una justicia más bien distributiva, porque Dios da su bien a las personas buenas y malas por igual, ¿verdad? Hace salir el sol sobre justos e injustos, dice el Nuevo Testamento, dice Jesús en eso. Entonces es muy diferente justicia de venganza, esa no es la idea. Pero bueno, este concepto de juicio final, como un juicio universal, tiene que ver precisamente con que los judíos, cristianos y musulmanes entienden la historia como un proceso lineal, que tiene un inicio y tiene un final. Y si ese concepto de inicio y de final es llevado a su plenitud desde el momento en que inicia todo, que es el concepto de creación, es un concepto teológico, no es un concepto científico, pero es un sentido de decir Dios es inicio, ¿ok? Entonces, Dios no crea el universo para destruirlo, sino para planificarlo.
No tendría ningún sentido que haya pasado siglos y miles de millones de años para después mandar una gran explosión, mandar, como a veces se ve en la película Armageddon o 2012 y todas estas películas del fin del mundo, siempre es una catástrofe, es una destrucción. Y esa no es la concepción judeocristiana de juicio. La concepción judeocristiana de juicio tiene que ver con planificación, con llevar a los niveles más elevados de vida a esto. Entonces el juicio es precisamente esta idea de ser consecuente con la vida de la persona que fue justa y que asumió este camino, de la persona que no lo fue y no lo asumió, ¿verdad? Ahora, debo decir, digamos, esto es una concepción muy antigua y que refleja las ideas de cuando el rey era también un juez, porque en la antigüedad los reyes eran jueces. Entonces lo que están haciendo es aplicándole un modelo antiguo a Dios, un modelo visto socialmente a Dios, que hoy día, por ejemplo, hayan otras interpretaciones de esto. Eso es muy posible. Yo me considero de tradición cristiana, católico, sin embargo tengo una manera de interpretar los textos bíblicos que contextualizan en la época, en el contexto, y puedo entonces diferenciar una idea que nace de un contexto determinado, como esta del rey, a otra de un mundo científico donde ya estas ideas no necesariamente calzan. Entonces, ¿cómo se puede entender el juicio de una manera hablándole al hombre y a la mujer contemporánea? Es simplemente la idea de la plenitud de Dios y de que la vida no es esa esperanza, y ahorita al final tal vez diremos algo de eso, de que decía un filósofo ateo de la escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, decía, es que yo no concibo que la víctima no pueda decirle algo a su opresor. Es esa esperanza de fondo que incluso una persona atea puede tener de que las cosas no pueden seguir siendo así. Entonces, esa esperanza, a eso le llamamos juicio, de una manera, quitándole todo lo mitológico que puede haber de fondo. Claro, las iglesias, sinagogas, mezquitas más tradicionales siguen interpretando este modelo de forma mitológica, pero la teología tiene otras tendencias y otras formas de explicar lo que esa metáfora quería decir, porque es una metáfora, no es una realidad de carácter literal, ¿verdad? Entonces es más una cuestión filosófica de fondo, pero hay una gran consonancia en eso. Algunos lo entienden literalmente, otros lo entendemos de otra forma, ¿verdad? Como una verdad de carácter simbólico, no de carácter literal. Sí, bueno, que dicho que lo explicó, porque realmente esto del juicio final es algo que, además, bueno, lo que nos ha metido Hollywood en las películas, sí, es que es el día que todo se acaba y todo se destruye y explosión y todo, pero realmente en lo que yo estoy investigando es más bien todo lo contrario, más bien es como el momento en el que el mundo, por así decirlo, como de nuestra alma espiritual y el mundo físico entran como en una paz, en una plenitud y todo es como justo. Entonces, bueno, sí, eso muy interesante y bueno, le doy la palabra a Valerie para que pasemos al siguiente tema. Yo como a modo ya de cierre, digamos, como para que no se nos haga muy extenso, sí queríamos tocar como el tema de qué hay después de la muerte según la filosofía, ¿verdad? Yo sé que obviamente es un tema súper amplio y nos tardaría aquí un montón, pero al menos como para no quedarnos sin hablar como de esa parte. Y también ya como a modo personal, también queríamos preguntarle a usted como ¿cuál piensa usted que es nuestro propósito, digamos, aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después, ¿verdad? Según como su opinión propia. Sí, bueno, la pregunta sobre la filosofía, pues remontarse a toda la historia antigua, medieval, moderna, eso es inmenso, ¿verdad? Siempre, es que como decíamos al comienzo, el tema de la muerte es uno de los elementos límites de la existencia, si no es que es el elemento límite de la existencia. Los abuelos, las abuelas decían que no hay nada más seguro que la muerte, ¿verdad? Como una frase popular. Sí. Diciéndolo en palabras de un filósofo alemán de la época contemporánea, Martin Heidegger, él decía que el ser humano es lo suficientemente viejo para morir desde el momento en que nace, porque la muerte es una realidad presente en la vida y forma parte de ella, es su plenitud,
en realidad. Entonces, no podría, digamos, no me referiría a autores antiguos como Platón lo entendía, como ellos, porque es complejo. Viéndolo en la contemporaneidad, en el mundo del siglo XX, ¿verdad? Siglo XXI, y esta herencia que hemos tenido de situaciones críticas, de conflictos, de guerras y toda la situación que se ha dado, tal vez el entender 2, 3, 4 autores fundamentales que nos reflejan o reflexionan sobre la muerte. El primero de ellos es quien fue la base posterior del ateísmo de Marx, de Freud y de otros. Él fue la base. Estoy hablando de Ludwig Feuerbach. Feuerbach, con su libro, su obra clásica, La esencia del cristianismo, él explicó una idea que al inicio mencionamos. Él explicó la idea de que Dios es el reflejo del hombre, decía Feuerbach. En realidad, Dios es la proyección del hombre idealizado, y por lo tanto la otra vida es el deseo de plenitud del hombre, nada más. Entonces, esta idea de Feuerbach, que es una frase latina, homo homini deus, el hombre es el Dios del hombre. El ser humano es el Dios del ser humano, decía Feuerbach. Entonces, evidentemente es una perspectiva de negación de la existencia de Dios, porque nada más Dios es la idealización de lo que debería ser el ser humano. Y él explica el origen de la religión con esa idealización, ¿verdad? Luego, con los pensadores como Freud, por ejemplo, el padre del psicoanálisis, Freud se basa en esta idea de Feuerbach para explicar en El porvenir de una ilusión, así se llama uno de sus libros que más explica este tema. Es el porvenir de una ilusión, de lo que usted desea, sus pulsiones incluso inconscientes que desean seguir existiendo. Y usted entonces crea un ambiente de como fuera, con sus condicionamientos culturales, de una vida después de la muerte, ¿verdad? Entonces, el cielo es la plenificación de la tierra, es ese reflejo de lo que está allí. Sin embargo, incluso a estos dos autores uno puede decir, bueno, ambas cosas son postulados teóricos nada más, porque no existe la posibilidad ni de afirmar una realidad per se, que no la tengo aquí, de una constatación de qué hay después de la muerte, como tampoco podría yo negar absolutamente algo que pertenece a un orden diferente del material. Yo personalmente tal vez referiría dos autores que para mí han marcado mi manera de entender. Esto ya es algo muy personal, muy propio, muy reflexivo. Es un autor ateo profundamente, Albert Camus, se pronuncia Camus, y el autor, el recientemente fallecido, el teólogo suizo Hans Küng, que son tal vez dos referentes para mí. Después de haber leído, por ejemplo, El mito de Sísifo de Camus, eso cambió mi forma de ver el mundo, y también después de haber leído gran parte de la obra de Küng también, para entender las cosas. ¿Por qué? Porque Camus empieza su libro, El mito de Sísifo, con la siguiente frase: el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Punto. Y uno dice, suave, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué está diciendo? Y empieza a explicar, porque si la vida no tiene sentido, ¿para qué estamos aquí? Y empieza a argumentar, ¿verdad? ¿Qué evita que yo tome esa opción? Y él lo argumenta en distintas partes. Se llama El mito de Sísifo el libro, porque él recuerda en la mitología griega a Sísifo que tiene que estar subiendo una piedra por una colina, y esa piedra vuelve a caer y él es condenado eternamente a estar subiendo la piedra sin ningún sentido. Camus dice, la vida no tiene sentido, pero eso no significa que vaya a optar por ese camino del suicidio, de la muerte y de la desesperación. Camus, en vez de ser un antivida, Camus es un vitalista, y dice, más bien, por esa razón tiene sentido porque es usted quien debe darle sentido. La vida no viene con un manual, no hay, inclusive Camus siendo ateo, no hay un Dios que determine el sentido de las cosas, es el ser humano el que debe darle sentido a las cosas. Y existe un existencialismo cristiano también
como el de Gabriel Marcel, el de Manuel Munier, que en diálogo con Camus dicen lo mismo. Es que Dios no es un dictador que va a determinar lo que usted tiene o no tiene que hacer. A usted le toca darle sentido a la existencia. Por eso para mí, indistintamente de la idea de una vida después de la muerte, sea como se conciba, para mí lo importante es la vida que se realice aquí y ahora, porque es la concreción de lo que tengo. Y siendo de tradición cristiana, creyendo en la resurrección, cuando digo que creo en la resurrección, lo que estoy diciendo no es que la crea físicamente, materialmente o como fuera, porque no lo puedo probar, no lo sé. Siempre hay un gran quizás, vuelvo a ese punto del cual yo no puedo afirmarlo, pero cuando digo que creo en la resurrección, lo que estoy diciendo es que creo que la muerte no tiene la última palabra sobre esta vida y que la justicia vale la pena, merece la vida ser vivida con plenitud. Hans Kuhn lo decía, es que hay una fe razonable y esa fe razonable consiste en darle sentido a esta existencia y ese sentido solo lo puede dar cada uno le da sentido a eso, es la libertad propia de la persona. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? No lo sé. Nadie podría determinarlo. Sin embargo, creo que más que preguntarnos por cosas que no tenemos seguras, preguntémonos por cosas que tenemos seguras aquí y ahora, y que a veces convertimos esta vida en un sinsentido, en un infierno, porque lo queremos nosotros mismos y no porque le estamos dando sentido y plenitud a algo que podría continuar después con un sentido y con mayor plenitud. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad tuvimos una conversación súper amena, aprendimos además un montón, y esperamos que para las personas que nos escuchen y nos ven también haya sido igual. Este fue el primer episodio de Ciclos Podcast y los esperamos en los que siguen. Gracias.